Segunda de Corintios capítulo 11. Vamos a analizar en esta noche a los falsos maestros o a los obreros fraudulentos. Una de las principales enseñanzas de Jesucristo en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, cuando Él estaba narrando o describiendo o comparando con cosas terrenales el reino de Dios, es que Jesús dijo, vayamos a Mateo 13 para que tengan ustedes una más clara impresión mental acerca de lo que vamos en esta noche a hablar. Mateo 13, ¿ya estamos juntos? Y dice en el versículo 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Miren ustedes cómo Jesús siempre usa ejemplos, la mayor parte de la agricultura, del campo, que sembró buena semilla. ¿Saben ustedes por qué? Porque la agricultura es la actividad más antigua del ser humano. Yo me he encontrado aquí en Toluca y en muchas partes de México carretitas tiradas por burros y con un señor arriba. Y veo esa carretita y esa carretita la usó Elías y Eliseo hace más de 2000, 3000 años. Es increíble que no haya cambiado nada. Todavía hay personas en el campo, aquí en el Estado de México, que aran con bueyes y con una cosa así y metiendo el surco en la tierra, cuando ya hay tractores y cosas modernas, ¿no? Es increíble que después de 4 o 5 mil años de historia humana, el ser humano continúe usando los mismos rudimentarios instrumentos para la agricultura. Entonces la agricultura es una de las faenas y uno de los trabajos más antiguos de la humanidad. Y por eso, ¿y saben por qué se los digo? Porque el primer trabajo de Adán fue agricultor. En Génesis 2, Dios lo puso en el Edén para trabajar y cuidar el Edén. Entonces, después podemos hablar de eso, pero fue la primera tarea que el ser humano tuvo, trabajar la tierra. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno al otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primeramente la cizaña y atadle en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué significa esta parábola? Veamos la interpretación del mismo Señor Jesús en el versículo 37. Respondiendo, Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Cristo nos está mostrando con esta parábola tan profunda uno de los principios del mal. Cristo nos está enseñando en esta noche que, en primer lugar, el mal, la maldad humana, la maldad de los seres humanos, no va a ser acabada ni terminada por ningún grupo altruista, ni porque haya guerra contra el narcotráfico, ni porque legislemos la prostitución, ni porque legislemos la droga, sino que el mal continuará hasta el fin
del mundo que es cuando Él venga. Entonces, cualquier intento por acabar el mal o la maldad es absolutamente inútil. Por eso Cristo nos calificó a nosotros como la sal de la tierra. La sal no es aséptica, es antiséptica. La sal no quita la corrupción de la carne, la sal previene la descomposición de la carne. Una vez que la carne está descompuesta, de nada sirve echarle sal. Los cristianos estamos previniendo. La iglesia es una medicina preventiva para la raza humana. Mientras la iglesia ejerza un testimonio en su comunidad, aquí en Toluca, en Metepec, en el Estado de México, los cristianos impediremos y podremos prevenir que la maldad no se desborde como podría desbordarse. Tu testimonio en la escuela es tan importante, tu testimonio en el consultorio, tu testimonio en el hospital, tu testimonio en tu bufete, tu testimonio en tu taller mecánico, donde quiera que estemos, es tan importante que seamos sal. Que nuestra presencia, nuestra vida, nuestras palabras, nuestro trato con las gentes pueda detener la maldad humana. Entonces, cuando los discípulos le dijeron a Cristo, vamos a arrancar la cizaña, Él dijo, no lo hagan. Porque hay un problema muy grave. Cuando arrancamos la cizaña, podemos arrancar juntamente con la cizaña el trigo. Y les voy a decir por qué. El trigo y la cizaña son dos plantas que crecen aproximadamente durante los primeros meses iguales. Pero cuando el trigo comienza a crecer más, el trigo comienza a doblarse después de algunos meses. Y la cizaña no, la cizaña sigue creciendo erguida. Esto nos muestra que los que somos trigo, ¿verdad? Los que somos hijos del reino, mientras más crezcamos, más nos doblaremos en humildad. Pero la cizaña se caracteriza por la soberbia y el orgullo. Entonces, todos los que son hijos del malo y que están sembrados, abran los oídos dentro de la iglesia, dentro de tu familia, donde quiera, no hay una sola iglesia en el mundo, en ninguna parte del mundo, que no tenga una mezcla de trigo con cizaña. Y por eso vas a encontrar personas que dicen, ya no voy a la iglesia porque hay una abuela de hipócritas, ya no voy a la iglesia porque un hermano me robó, y este hermano que te robó ni siquiera era hermano. Se decía y vivía y profesaba y militaba dentro de nosotros. Pero si hubiera sido hermano no te hubiera robado. Es que en la iglesia pasa esto y aquello, es que esas cosas que pasan en las iglesias es porque precisamente comprueban la exactitud y la veracidad de las palabras de Jesús. Estamos rodeados de cizaña. La iglesia es una mezcla de cabritos con borregos. Entonces no todos hacen aquí en la iglesia, ¿verdad? No todos son ovejas. Hay muchos cabritos junto a nosotros. Este principio de la maldad nos muestra pues que estamos infiltrados. Estamos infiltrados en la iglesia. Estamos infiltrados en los púlpitos, estamos infiltrados en los institutos bíblicos, los seminarios teológicos están infiltrados, las librerías están infiltradas. Nosotros en México tenemos una librería que cada semana tengo que ir a revisar los libros que compran y ver los autores y ver el trasfondo que existe como pastor, como vigilante de la iglesia, porque nos mete gol el enemigo. Hay cada libro que ahí se los encargo, con firma cristiana y Editorial Caribe o Editorial de lo que sea, y los cristianos se van con la finta que porque ya tiene esa cosa, ya la persona que habla en ese libro es una autoridad. Y no es así. Yo he leído muchos libros cristianos, de psicólogos cristianos, que dicen que los jóvenes pueden masturbarse porque es una necesidad fisiológica. Y no se imaginan ustedes los problemas que hemos tenido nosotros con estas enseñanzas, de que llega un hermano, pues este libro dice esto, ¿verdad? Y porque dice este libro ya lo toman como una autoridad, a la ley y al testimonio. Hagamos a un lado lo que dice y veamos lo que dice la palabra de Dios. Estamos infiltrados. No todo lo que tú ves que brilla es oro. A cualquier santito que veas que le sale sangre, no significa que sea un milagro de Dios. Que si se aparece una persona y un ángel te dice que él es el Juan Gabriel y que te trae un mensaje del más allá, no significa que cualquier aparición sea de Dios. El Satanás es una fuerza activa en el mundo que falsifica, imita todo aquello que es de Dios.
hay lenguas que son falsas, hay profetas que son falsos, hay un evangelio falso, como vimos en la clase pasada, hay un Jesús falso y hay espíritus que son falsos, espíritus engañadores. Y el cristiano tiene que darse cuenta de esta guerra en la que nos encontramos. En una guerra hay espías, en una guerra hay sabotajes, en una guerra hay emboscadas, en una guerra hay trampas, en una guerra hay personas que se infiltran para poder hacerle un favor a su país y meterle gol al país ajeno. Ahorita acaban de descubrir hace 2 o 3 meses el espionaje del siglo. Un agente del FBI que tenía 25 años trabajando y el más cercano a los conocimientos de las computadoras de los secretos del Estado y del Pentágono, uno de los más adiestrados en los secretos del FBI, tenía 25 años trabajando para Rusia. Y después de 25 años estaba tan bien camuflajeado, tan bien disfrazado, era tan cuidadoso en la forma como él trabajó, que pudo engañar a un país que se jacta de su tecnología científica, militar y médica. Y sin embargo, después de 25 años, pudieron darse cuenta que era un espía de Rusia, pagado por Rusia. Imagínense ustedes si con todas las computadoras y con todos los aditamentos y con toda la tecnología moderna, ellos fueron engañados, cuánto más los cristianos, que casi no conocen la Biblia, que no tienen discernimiento, que no son llenos del Espíritu Santo, como dijo Jesús, en los últimos tiempos, aún los escogidos serán engañados. Mateo 24. ¿Y por qué van a ser engañados? Porque nunca supieron distinguir, nunca supieron discernir entre el bien y entre el mal. ¿Saben ustedes cuál es el entrenamiento que les dan a los agentes del Tesoro en Estados Unidos? A los G-Men, como les llaman, o a los agentes del servicio secreto que cuidan al presidente de Estados Unidos. Durante 5 años les dan a tentar papel, moneda real y verdadero. Durante 5 años no pasa por sus manos ningún billete falso. Y ellos llegan a tener tal ductilidad y tal sensibilidad en los billetes, que después de 5 años de estar trabajando con billetes verdaderos, cuando cae en sus manos un billete falso, inmediatamente al tacto saben que es falso. Y así nosotros tenemos que convertirnos tan expertos en la verdad y conocer tan profundamente las Escrituras, que en el momento en que salga un mensaje o un predicador o en la televisión o algo que oigamos, inmediatamente el Espíritu nos hace zzz, ¿verdad? La parabólica que traemos detecta inmediatamente y tu espíritu te dice, hay algo que aquí no me gustó, hay algo que en este libro no me cuadra, hay algo que no me da paz, y comenzamos a sensibilizarnos. Invita a un amigo a tu hijo y ves al amigo de tu hijo y hay algo en tu espíritu que te dice, no sé por qué, pero ese muchacho no debería ser amigo de mi hijo. Llega un socio con tu esposo y tú como esposa te dices, sobre todo las mujeres que son más sensibles, ay, mijito, no sé por qué, pero mi amor, ese hombre de verdad o tu cuñado le veo malas intenciones, cuídate de él. Y por eso la Biblia dice que Abraham oía a Sara. Los hombres debemos escuchar a nuestras esposas, porque nosotros somos bien burros todavía los hombres, y las mujeres nos libran de muchas trampas. Hay mujeres que llegan con los hombres, ¿cómo está mi riquilico chiquilo chililolón? ¿Verdad? Y ahí está el hombre, ay, pues muy bien, y aquí tu ego y tu vanidad. Y llega la esposa, y ella a 3 kilómetros, una mujer sabe cuando una mujer se le está arrastrando a otro hombre, cuando una mujer le está coqueteando a otro hombre. No somos bien mensos nosotros, somos bien tontos en ese sentido, un tanto o cuanto ingenuos se podría decir. Y nuestras esposas nos ayudan con eso. Cuídate porque esa mujer trae malas intenciones. Ay, mijita, no seas mal pensada, no, ningún mal pensada. Sino que las mujeres saben perfectamente bien por su alta sensibilidad que tienen para discernir en el mundo espiritual. Entonces, así nosotros debemos de vivir en la vida. Regresamos a Corintios y nos encontramos en el versículo del 13 al 15, que el apóstol Pablo, antes de terminar este capítulo y comenzar a narrar sus sufrimientos, después de todos estos hombres que querían quitarle su liderazgo, distorsionar su credibilidad como apóstol y como fundador de la iglesia, Pablo ya no aguanta más y dice abiertamente, estos son falsos apóstoles. Y aquí han de haber pegado un brinco hasta el techo los cristianos de la iglesia de Corinto. ¿Cómo que falsos apóstoles? ¿Que hay apóstoles falsos entonces?
Así es, la palabra apóstol significa enviados. Hay falsos enviados. No todos los que llegan en el nombre de Jesús, no todos los que hablan de Dios son de Dios. El diablo manda espías y el diablo manda sus agentes disfrazados de enviados por Dios, pero no son enviados por Dios, son enviados desde el infierno. Para engañarte a ti, para engañar a tu familia, para engañarme a mí, para engañar a la iglesia. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Aquí estas personas se nos habla de que son disfrazados. ¿Y saben ustedes cuál es la palabra griega que se usó para disfrazados? Metashe, mati, so, menoi, que significa cambiar la apariencia exterior. ¿Qué es un disfraz? Es algo que me pongo por afuera que tapa lo que soy por dentro. ¿Ya? Eso es lo que es un disfraz. Una máscara, ¿verdad? No oculta tu verdadera personalidad. De ahí viene la palabra hipócrita. Hipócrates comenzó a hacer obras de teatro y antiguamente se ponían para personificar a los diferentes caracteres, máscaras así, se las ponían con un palito y se las quitaban. Si era de malo se le ponían de malo, si era de bueno, si era de bueno. Entonces, de ahí viene la palabra hipócrita. Un hipócrita es una persona que no es lo que aparenta ser, sino que tiene una cara que no es, con el propósito de ganar tu amistad, con el propósito de decirte qué bonita muchachita, ¿verdad? Y ahí está la moraleja famosa del cuento de la Caperucita. ¿Por qué tienes esos dientotes? ¿Por qué tienes esa bocota? Y el lobo no podía acercarse a la Caperucita Roja sin un disfraz. Satanás actúa con disfraz. Qué increíble que podamos escuchar a una persona que tenga una apariencia de luz, que esté vestido de blanco y que no haya sido enviado por Dios, y que el mundo crea que esa persona viene del cielo. Y porque esa persona está vestida con su traje blanco disfrazada de luz, la gente cree que esa persona es el símbolo del cristianismo. El que tenga oídos, que oiga. Estas personas son profesionistas de la religión. Los apóstoles, los obreros fraudulentos, tienen una profesión y se nos muestran diferentes cosas respecto a sus vidas. Veamos en primer lugar en segunda de Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro. Todo este capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro, todo el capítulo describe a los falsos maestros, a los obreros fraudulentos, a las personas disfrazadas dentro de las iglesias. Y miren ustedes lo que dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, el apóstol. Pero hubo también falsos profetas. ¿Se acuerdan ustedes de Balaam, verdad? Balaam era un profeta que al principio fue enviado por Dios en el libro de los Números. Y después un rey llamado Balac lo compró y le dijo: maldíceme al pueblo de Israel. Y entonces Balaam, conociendo a Dios, sabía que era una imposibilidad maldecir al pueblo que le pertenecía a Dios, porque Balaam sabía que si él maldecía al pueblo de Dios, se le revertiría la maldición, porque Dios le prometió a Abraham: los que te bendigan los bendeciré, y los que te maldigan los maldeciré. Entonces, como Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, y cuando le aumentó el precio Balac, él se prostituyó y se vendió por dinero, vendió su llamado de profeta. ¿Y saben lo que hizo? Bueno, dice: yo no puedo maldecir al pueblo de Israel, pero ya sé cómo puede caer una maldición. Entonces él mandó a mujeres moabitas, con las cuales Dios les había prohibido juntarse, para que incitaran a los varones de Israel a fornicar. Entonces les tendieron una trampa a los israelitas, y las mujeres moabitas incitaron a los hombres, cayeron en la fornicación, y entonces quedaron desprotegidos del escudo de Dios. Decíamos en la clase pasada que Dios es responsable de los que caminan en la luz. Pero si tú no caminas en la luz, si tú caminas en
inmoralidad, Dios no se hace responsable de tu vida. Y te puede atropellar un coche, te puede dar sida, te puede matar un terremoto, te puede caer una roca en la cabeza, te puede una bala perdida, o tus hijos pueden sufrir, porque en el momento que nosotros nos salimos de la luz, quedamos sin la protección de la luz. Un día un hermano me dijo: Armando, ¿puedo pedirle a Dios que la sangre de Cristo cubra a mi esposa, pero ella no es cristiana, o a mis hijos? Le dije: no puedes. Porque la única oración por los no creyentes es: Señor, salva sus almas. Y me dijo: a ver, demuéstramelo con la Biblia. Y le enseñé 1 Juan 1, del 8 al 9. Si caminamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Fíjense ustedes la lección: la sangre es eficaz bajo la luz. A ver otra vez: la sangre de Cristo es eficaz solo bajo la luz. Aquí está la dimensión de la luz, aquí están las tinieblas. Si yo me salgo de la dimensión de la luz y me paso a las tinieblas, porque el pecado nos dispara, el pecado nos catapulta inmediatamente a la esfera de las tinieblas, aunque seamos cristianos. El pecado nos separa de Dios. Cuando estoy yo en el pecado, cuando una muchacha anda con un hombre que no es cristiano, o una muchacha con un hombre que no es cristiano, o viceversa, o cuando un hombre anda con negocios ilícitos, o un hombre anda con adulterio, o anda robando, o cualquier pecado, estamos salidos de la luz. Aquí bajo el pecado, bajo esta esfera, yo no le puedo decir a Dios: cuida a mis hijos, cuida mi casa, dame trabajo, bendíceme. No hay nada que le pueda decir. Aquí bajo ese reino, la sangre no tiene poder, no tengo protección, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Salmo 34, de los que le temen. Ahora fíjense cómo opera esto. Aquí estás bajo el pecado, estás en las tinieblas, no hay nada que Dios te conteste, los cielos se convierten de bronce, te vas a confundir más, te vas a hundir más, porque vives en pecado. La única forma de regresar otra vez al reino de luz es arrepintiéndote. Nada más. No hay otra manera de regresar bajo la protección, el cuidado, la dirección y todo lo que Dios nos ofrece. Ya que te arrepientes, el arrepentimiento nos hace como una liga, nos jala inmediatamente, nos vuelve a introducir bajo la luz. Y ahí bajo la luz, la sangre de Cristo nos limpia y nos protege de todo mal. Si tú no entiendes cómo funciona esto, no vas a poder entender el mecanismo de la vida cristiana. Entonces, así como hubo falsos profetas entre el pueblo, 2 de Pedro 2:1, habrá entre ustedes falsos, ¿qué? Maestros. Ahora fíjense con mucho detenimiento, que introducirán, pero fíjense cómo, encubiertamente herejías destructoras. La palabra herejía es la palabra griega airesis, con H, que significa escoger una opinión contraria a la recibida. Eso es lo que literalmente significa la palabra herejía. Repito, escoger una opinión contraria a la recibida. Si Dios me dice: el Evangelio de Jesucristo consiste en creer que solo por la fe eres salvo, y alguien me dice: pero también agrégale las obras, la fe más las obras, y yo oigo esta herejía, que no es la que yo recibí de la palabra de Dios, en ese momento, esa herejía, fíjense ustedes, esa falsa enseñanza, fíjense lo que dice aquí, me va a destruir. ¿Ya ven cómo la califican? Herejías destructoras. Y la palabra destructoras es la palabra griega apoleia, que significa perdición, ruina, pérdida, corrupción. Nos corrompe la mentira, nos destruye las herejías. Todo lo que no sea y tenga su origen en la palabra de Dios, no es de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre sea mentiroso. Y el diablo es el padre de todas las mentiras. Juan 8:44. Por más blanquita que sea la mentira, por más sutil que sea la mentira, proviene y tiene su origen en el infierno. Ahora fíjense en el versículo 2. Hablando de los falsos maestros, dice el apóstol Pedro: muchos seguirán sus disoluciones, o sea, muchos que están dentro de la iglesia, muchos que se dicen cristianos,
Muchos que profesan que son de Cristo van a continuar viviendo en pecado. Van a continuar viviendo en adulterio. Van a continuar viviendo fornicando con su novia. Van a continuar viviendo juntos sin estar casados. Van a continuar con drogas. Van a continuar emborrachándose. Van a continuar, pero al mismo tiempo que ellos tienen esa vida de pecado, van a la iglesia. Y Jesús dijo, no puedes servir a dos amos. Llega el momento en que tú no puedes servir a dos señores. Llega el momento en que tú tienes que tener una decisión en tu vida. Dice en 2 de Pedro 1:10, hagan firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Llega un momento en que tú tienes que decir, bueno, ¿soy o no soy? ¿Voy a seguir o no voy a seguir? Y llega un momento en que le gritas a Dios, Padre, Dios mío, ten misericordia, líbrame de la mota. Señor, líbrame de este rock. Señor, líbrame de esta mujer. Señor, líbrame, yo no quiero seguir con esta pornografía. Yo no quiero seguir metiéndome internet a la pornografía para que me siga infectando, destruyendo y corrompiendo mi vida interior. Señor, ya basta, ya estoy harto del pecado. Si en ti no hay ese coraje por aborrecer el mal, tú no tienes al Espíritu Santo. Tú amas el pecado, te acuestas en el pecado y es una diversión para ti el pecado. Además, el pecado para ti es chistoso. Y no podemos nosotros en la vida cristiana autoengañarnos. Dice el versículo 3, que por avaricia harán mercadería de vosotros. Hay cantidad de pseudo cristianos dentro de las iglesias que lo único que hacen es buscar negocio. Y a ver, ¿a quién le sacan algo? Hay personas que van de iglesia en iglesia pidiendo prestado, aunque no lo crean ustedes. Nosotros los líderes, bueno, no te imaginas cuánta gente hay de este tipo, que llegan con nosotros y, fíjese como pobrecito que me ayude por acá, y siempre les preguntamos, ¿cuánto tiempo tienes en la iglesia? No, pues tengo una semana, mira, no podemos darte ninguna ayuda hasta saber que tú eres realmente un hermano. Porque después de que estés 6 meses en una iglesia, 1 año en una iglesia, tú puedes saber que esa persona realmente perdió el trabajo, realmente necesita ayuda y realmente se le necesita ayudar. Mientras tanto, son engañadores y viven de eso. Ten mucho cuidado cuando en la iglesia alguien te pida prestado. Ten mucho cuidado. Si esa persona tú no la conoces de hace 6 meses que está en la iglesia y de repente a la noche a la mañana alguien llega y presta para la orquesta, ten cuidado. Ten cuidado, porque dice la Biblia que van a usar palabras fingidas. Y luego, más adelante, para terminar, dice la Biblia en el versículo 14, tienen los ojos, en 2 de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y vean lo que dice, son hijos de maldición. Hijos de maldición significa que nunca han sido hijos de Dios. Nosotros somos hijos de bendición, no hijos de maldición. Y luego finalmente, dice el versículo 20 al 22, que es un pasaje que han usado los que dicen que se pierde la salvación, para enseñar de que se pierde la salvación, cuando todo el capítulo nos enseña lo contrario. Nos enseña que estas personas nunca fueron salvadas. Y dice el versículo 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo y de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Aquí se nos muestra que estas personas, por un tiempo en la iglesia, llevaron una vida decente y honesta y limpia, por un tiempo. Y como que el Señor Jesucristo, sí es cierto, voy a ser bueno por aquí y por allá, pero como nunca tuvieron una conversión verdadera, ¿verdad? Entonces se les presenta una tentación imposible de vencer, se enredan en ese negocio, se enredan con esa muchacha, se enredan con esa mujer, se enredan con ese hombre casado o con esa mujer casada, etcétera, etcétera, y el estado de ellos viene a ser peor que antes de que se acercaran a oír de la Biblia. Y dice el versículo 21, porque mejor les hubiera sido, qué tremendas palabras, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hubiera sido mejor que ni hubieras venido a oír estas palabras en esta noche.
Hubiera sido mejor que jamás te hubieras encontrado con la Biblia delante de tu vida. Porque ahora, por el hecho de que has oído la palabra de Dios, por el hecho de que ahora has conocido cuál es el camino de la salvación y que la sangre de Cristo tiene poder para cambiar tu vida y tú has rechazado esto, tu juicio va a ser 5 veces más de aquellos que nunca escucharon este mensaje. Miren ustedes esta verdad. Cuando Jesucristo caminó en la tierra, se volvieron los discípulos y Cristo les dijo acerca del juicio, Corazín y Betsaida, en el día del juicio van a ser juzgadas más severamente que 2 ciudades del pasado, Sodoma y Gomorra. Es que Sodoma y Gomorra no tuvo Biblia. Sodoma y Gomorra no tuvieron más que un hombre que era carnal llamado Lot, que dice en 2 de Pedro 2:9 que justo afligía su alma, vivía atormentado. O sea que cuando venga el juicio, Dios condenará más severamente a los habitantes que oyeron a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, que los habitantes que nunca vieron a Jesús, que nunca oyeron a Lot, que nunca oyeron a la Biblia, lo cual concluimos en el infierno va a haber niveles de castigos. No todos en el infierno van a sufrir igual. Cualquiera cree que todos al pozo, échenlos ahí a todos, ¿verdad? No. De acuerdo a tus obras, de acuerdo a lo que oíste, serás juzgado. En Juan 3:19 Jesús dijo, este es el juicio. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces el juicio consiste concretamente en que al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Dice el versículo 22 para concluir, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Si alguien tiene duda de que este pasaje está hablando de personas que nunca fueron salvas, el versículo 22 nos lo confirma. ¿Por qué el perro vuelve a su vómito? ¿Por qué? Porque es perro, ¿verdad? Porque es su naturaleza. ¿Por qué agarras un puerco y lo sacas del lodo al cuche y le pones su collar y le pones un listón y le pones Chanel y le pones talco y te dura 10 minutos entalcado y perfumado? Y se regresa a batirse a donde estaba. ¿Por qué? Porque es puerco. Para que el puerco deje de hacer eso necesita convertirse en gato o en conejo, ¿verdad? Que son animales muy limpios. Pero mientras el puerco sea puerco y mientras el perro sea perro, uno amará su vómito y el otro amará el lodo. Esto nos habla que estas personas nunca fueron cambiadas en su naturaleza. Fueron sacadas por un tiempo de lodo. Se salieron de su vómito y dejaron de echar ese vómito por algún tiempo, pero nada más les duró un corto tiempo porque regresaron a un estado peor del primero que comenzaron. Regresemos a 2 Corintios 11 y vemos finalmente algunas características de estos falsos maestros, de estos falsos cristianos, de estos falsos predicadores, de estos falsos apóstoles de Satanás. En primer lugar, su disfraz es de luz. Versículo 14. Se disfrazan como ángeles de luz. Al igual que Satanás, estas personas usan su apariencia externa de bondad, de buenas gentes. Muchos son educados y otras personas son gentiles. Y esto es muy importante, sobre todo para los jóvenes. Cuando tú te encuentres a un muchacho educado, gentil, o a una muchacha de apariencia bonita y todas esas cosas, no se vayan con la finta, como decimos en mi tierra. Las apariencias muchas veces engañan. También nosotros como padres y como futuros suegros, buzo caperuzo. Tenemos que no solamente juzgar por la persona, o por muchos padres nada más porque se les estaciona fuera un buen coche. Mira, mijita, qué bueno que vas con Chuchín, con Ricky Ricón. Esa es la forma de muchos padres. Ay, no es que viene mi hijo, llega un señor, quiero presentarle a mi hijo a tu hija, acá viene de Harvard.
y viene graduado de las mejores, viene de estudiar de Europa, mi hijita que estudió diseño, confección en Italia, y a mí qué me importa que venga de Italia y que venga de Harvard. Hacer una cosa, yo ando buscando para mi hijo una hija de Dios. Ando buscando para mi hijo un hijo de Dios. Y no me importa que sea bolero, que sea plomero, que sea chofer de taxi. Si es un hijo de Dios y mi hija lo ama o mi hijo la ama a ella, Dios los va a bendecir. Porque nosotros no juzgamos, ni miramos, ni reconocemos a nadie, como dice 2 Corintios 5, según la carne, a nadie. Cuídense, amados santos de Dios, porque los hombres miran lo de afuera, pero Dios ve el corazón. Y es el corazón lo más importante para poder vivir una vida de tranquilidad. Satanás nunca se va a presentar como es ante nosotros. Y no te estoy diciendo que todas las personas así sean así, pero ten cuidado de que no te vayas solamente a aceptar a alguien por su apariencia. Cuídate de esto durante toda tu vida. Solo el tiempo nos muestra lo que se encuentra detrás de la cara y del carácter de esa persona. Solo el tiempo. Uno de los errores más grandes que una muchacha pueda tener es casarse antes de 1 año de ser novios. ¿Tú crees que en 1 año vas a conocer a ese pelafustán? O como decía mi abuelito, ese roto quintopatiero. ¿Tú crees que 1 año basta para conocer a una muchacha que es la futura madre de tus hijos? Ya nos queremos callar. El amor, dice la Biblia, es paciente, 1 Corintios 3. El amor es paciente. El amor no es indecoroso, el amor no busca lo suyo. Ya cuando te dice, ¿verdad? Pues nos casamos o nos casamos y todo un mes para que te decidas, chiquito. Pues sabes qué, chiquita, vete a ver si ya pusieron las vacas. Digo, las gallinas. A mí no me corroteas ni me pones presión en mi vida. ¿Por qué? Porque todo aquello que lleva presión, todo aquello que es el resultado de la impaciencia, es el diablo. Ahí está rondándonos y empujándonos para que actuemos antes del tiempo de Dios. Tengan cuidado cuando haya prisa, y porque Satanás se va a presentar como una persona de luz, etcétera, etcétera, y además Satanás se va a presentar siempre brindándonos y ofreciéndonos placer inmediato. Una falsa paz que no dura o fortunas a corto plazo. Les doy un ejemplo rápido. Es increíble esto. Hace 6 meses fui a Guadalajara, a la iglesia de nuestro hermano Chuy Olivares, a tener una campaña allá. Y me dice Chuy, oye Armando, fíjate que llegó una persona de Estados Unidos aquí a Guadalajara y fue a Puerto Vallarta diciendo que había unas minas de oro que habían descubierto y que si le prestábamos $10,000 en 4 meses o en 5 meses, él nos daría $50,000. Que porque esos $10,000 eran para explotar la mina, etcétera, etcétera, y además una organización cristiana lo respalda. Y hablaban en Estados Unidos y efectivamente era cristiano y venía de una organización cristiana. Pero nada más el puro hecho de que decirte, dame $1, mañana te doy 2, o esas cosas que salen en los periódicos, y usted es ganador de esto y por aquí y por allá, pero tiene que caerse primero con una feria. Todas estas cosas en la vida son para los tontos y los ambiciosos. ¿Qué creen? 5 pastores de Puerto Vallarta y 8 pastores de Guadalajara cayeron en la trampa. Uno le dio $20,000, otro le dio $500, otro le dio $45,000. Un pastor amigo mío. Y yo estaba así, pero anonadado y asombrado. Y resulta que hace un mes, ahora que fui un viaje a Estados Unidos, compré una revista en una librería cristiana, y hojeando la revista, ahí la tengo en mi casa, dice el gran fraude cristiano del año. La organización se llama Greater Ministries, ministerios más grandes. Con estos pastores fraudulentos recorrieron y engañaron a 118,000 personas cristianas evangélicas con más de $42 millones. Y están ahorita, ¿verdad?, en el tanque. Y esto está sucediendo en la iglesia de Jesucristo. O sea, no engañó a tontos. Iban a las iglesias a buscar. Esto demuestra qué cosa, que entre nosotros hay muchos de ustedes muy ambiciosos por el dinero. Porque los únicos que caen en estas trampas son los ambiciosos.
Hombres que buscan, ¿verdad?, hacer dinero rápido. Hombres que buscan comprar pronósticos deportivos, hombres que andan buscando la lotería, y si me la saco, y quieren brincar el puente, ¿verdad?, que Dios ha puesto, que con el sudor de nuestra frente ganemos el pan diario de cada día. No hay una manera de hacer el dinero rápido sin que lleve la bendición de Dios, porque el dinero mal habido será siempre maldecido. Y habrá personas que se disfracen de luz y que se aparezcan en tu casa y en tu vida y en la iglesia ofreciéndonos esto. En segundo lugar, dice el versículo 15, su disfraz es de ministros de justicia. Una característica del cristiano, dice 1 Juan 3:7, es el que hace justicia, es hijo de Dios. Y esto es el fruto de nuestra justificación. Pero estas personas, la Biblia enseña, que se acercan, ¿verdad?, como justos ante Dios y ante los hombres, ignorando la justicia que es por la fe y tratando de implantar la suya propia, que es la de las obras. Y toda iglesia que enseñe, todo líder que enseñe, toda organización que enseñe que hay que estar bajo esto y comenzar con provisiones, esas cosas están comenzando a introducir lo que se llama el espíritu de control y de brujería. Ayer tuvimos en México un servicio tremendo en la iglesia. Lo estamos haciendo cada 15 días, un servicio de oración, alabanza, intercesión y liberación. Y como a las 7 de la noche el Señor me puso y les dije, pasen adelante todos aquellos que han sentido en los últimos 6 meses quitarse la vida. Miren, se llenó, eran como 100 personas. Y la mayor parte de ellos jóvenes menores de 25 años. Qué increíble que la depresión esté atacando a la juventud tan tremendamente. Y comenzamos a reprender y no se imaginan cómo hubo de manifestados, de espíritus en jóvenes que han intentado quitarse la vida. Y cuando comenzamos a reprender brujería, pasaron jovencitas de 13, 14 años de edad y la mayoría eran que les habían hecho limpias cuando eran niñas, o las ofrecieron a Satanás, o les leyeron las cartas, o fueron a Reino Aventura y les leyeron la mano o la bola de cristal, y ahí entraron espíritus a sus vidas y se convirtieron a Cristo y estaban dentro de la iglesia, pero no podían dormir y tenían pesadillas y no sabían cómo ser libres. Y hasta que atacamos los espíritus de las personas, el cristiano descubre y se da cuenta que los espíritus sí pueden impedir que el cristiano crezca. Y muchos de ustedes aún no creen en la liberación. Es la incredulidad lo que le impide a Dios hacerlos libres. Y no se imaginan cuánta gente en las iglesias vemos. ¿Cómo está, hermanito, por aquí, por allá? Y creemos que un demonio es un... como el exorcista, ¿no? Hay espíritus tranquilos, religiosos, hermanitos, y aquí están el puñalote, mira así, aquí traen la daga así. ¿Cómo estás, mi hermanito? Y te volteas y te hacen así, mira. O te volteas y ya, ahí nomás saliendo de VIPs, ya van hablando mal de ti. Y te acaban de decir, ¿cómo está, hermanito? Buenos días. Traen espíritus de engaño, espíritus de religiosidad. Y finalmente dice la Biblia que estas personas, su fin, dice el versículo 15, será conforme a sus obras. A estas personas son a las que Cristo, en Mateo 7, 22 y 23, les dirá cuando Él venga. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Fíjense nada más lo que le van a decir. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. En Juan 10 Jesús dijo, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Y mis ovejas, fíjense lo que dijo Jesús en Juan 10, no oirán la voz de los extraños. Los que verdaderamente le pertenecemos a Cristo, ya discernimos, ya somos sensibles, ya no nos vamos tan fácilmente con la finta. Y esto se obtiene a través de la madurez, como dice Hebreos 5, de nuestros sentidos, de estarnos ejercitando entre el bien y entre el mal. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, respecto también al fin, del cual se menciona que será conforme
a sus obras. Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno de nosotros por sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en Apocalipsis 21, versículo 8, para terminar, dice la Biblia: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por favor, observen quién encabeza la lista. ¿Los secuestradores? ¿Los adúlteros? ¿Los asesinos? ¿Quién encabeza la lista? Los cobardes. ¿Saben ustedes por qué? Porque es la más grande cobardía del universo, no atreverse a ser santo. Al contrario de lo que el mundo nos dice: yo soy macho, parrandero y jugador. Eres un cobarde, porque se necesitan más pantalones para hacerle fiel a tu esposa que para traicionar a tu esposa. Se necesitan más pantalones, aguantarte con una familia y vivir con esa mujer por toda tu vida, que fácilmente irte con la amante y abandonar a tu familia y tus hijos. Se necesitan pantalones para ser hombre en esta vida. Y por eso, por no querer aventarte y creer que Jesucristo vale la pena, porque no tuviste el valor, porque temías el mundo y te gustaba más el pecado, por esa falta de valor que Jesús le llama cobardía, algún día pisarás el infierno. Ojalá que no haya muchos de ustedes que pertenezcan a esta clase en esta noche. Oremos. Padre, estamos conscientes que estamos rodeados de cizaña. Y estamos conscientes que estamos rodeados también de falsos hermanos y hermanas. Pero te damos las gracias porque no nos debemos de preocupar de ellos ni de ellas, porque tú los conoces. Y cuando vivimos en santidad, tú nos cuidas de ellos. Así es, tú nos cuidas. Porque la obra es tuya, Señor. La obra es de tu Espíritu Santo. No debemos de preocupar en arrancarlos y tratar de descubrirlos, porque eso lo hará tu Espíritu Santo. Y Él nos mostrará con el tiempo, porque los corazones con el tiempo se revelan y se manifiestan para que sepamos quién es quién. Mientras tanto, Padre, te pedimos que nos des ese espíritu de orar y de bendecir a todos los que se nos acercan, y que tú nos guardes las espaldas, porque tú eres nuestro escudo. Tú eres escudo a los que caminan rectamente, y el que habita al abrigo de tu sombra morará protegido. El que vive cerca de ti, tus ángeles nos guardarán de todos nuestros caminos, para que nuestro pie no tropiece en piedra, para que si caigamos en un pozo, tú nos sacas, para que cuando tropecemos, tu palabra dice que el justo no quedará caído, porque tú sostienes nuestra mano. Bendito seas, Padre, porque en todas estas cosas somos más que vencedores. Te pedimos que nos guardes de los malos hombres y de las malas mujeres, porque no es de todos la fe. Y te pedimos, Padre, que con el tiempo nos ayudes también en todas las iglesias a descubrir quiénes son los infiltrados, qué jóvenes están lastimando a las muchachas, qué muchachas están arrastrando a jóvenes, qué hombres están con malas intenciones dentro de la iglesia, y qué mujeres son murmuradoras y chismosas, que siembran cizaña entre las hermanas para tratar, Señor, de detener tu obra. Espíritu de Dios, que ves todas las cosas y que conoces todos los corazones, alúmbranos el entendimiento para ver siempre a Jesús y tener nuestros ojos en Jesús, y que no haya un solo ser humano que nunca nos desilusione, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Pero el que confía en Dios será como un árbol en medio del desierto que está sobre una corriente de agua, que dará su fruto a su tiempo, su hoja nunca caerá, y todo lo que haga
prosperará, porque su roca, porque su raíz se encuentra en el Señor. Nos despedimos con tu bendición, Señor, con tu paz y con tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén.